Buen día y muchas gracias por su asistencia a la continuación de este curso de conmemoración del cuarto centenario del fallecimiento del reverendo padre Francisco Suárez, doctor eximio y pío de la Iglesia. Hoy tenemos una clase sobre la síntesis jurídica de Suárez. En realidad, un tema semejante daría para un amplísimo curso. La síntesis jurídica de Suárez está expuesta fundamentalmente en su De Legibus, Ac Deo Legislatore, o sea, su tratado sobre las leyes y Dios legislador, que son dos gruesos volúmenes in folio en la edición de las obras completas. Digo fundamentalmente porque también en otras obras y en otros tratados de Suárez aparecen temas vinculados con el derecho y con la ley. Pero el objeto de esta clase es, primero, presentar un panorama sintético. De eso se trata. Si queremos hablar de una síntesis jurídica en Suárez, tenemos que mostrar el conjunto de su contemplación de lo que es el derecho y la ley. Y mostrar el conjunto es mostrar, primero, la estructura de su tratado, y segundo, lo que da sentido a esa estructura, es decir, los principios que lo articulan. Eso es lo que voy a tratar de hacer en la primera parte de la clase. Y luego voy a detenerme en una muestra nada más de cierto sondeo en profundidad del texto en tres puntos temáticos, tomados el primero del comienzo del tratado, a saber, donde expone el concepto de ley. El segundo está tomado del tratado sobre la ley humana positiva, civil, y lo tomo fundamentalmente porque es una de las temáticas en relación con las cuales más se lo nombra y se lo conoce a Suárez, a saber, la del origen de la potestad del gobierno civil. Y en tercer lugar, el tercer punto que voy a tomar está tomado del último libro del De Legibus, que trata de la ley nueva, o sea, de la ley de Cristo. Y ahí simplemente voy a abordar el punto de Jesucristo como legislador. Y ese es el esquema de la clase. Antes de proceder, voy a mostrar algunas imágenes. Aquí tenemos la portada del Tractatus de Legibus ac Deo Legislatore, in decem libros distributus, es decir, tratado acerca de las leyes y de Dios legislador, distribuido en 10 libros. Esta es la edición primera del año 1613. Ese es el año de edición de la obra, ¿no? 1613. Faltaban apenas 2 años para que Francisco Suárez se jubilase de su cátedra de Coimbra y se retirase a Lisboa, ¿no? Donde pasó los últimos 2 años de su vida. El otro libro que aparece ahí es la Defensio Fidei Catholicae et Apostolicae adversus Anglicana secte errores, es decir, defensa de la fe católica y apostólica contra los errores de la secta anglicana. Esta obra se publicó poco después del Tratado sobre las Leyes y contiene algunos puntos o algunos elementos temáticos que hacen al tema de la ley, en particular la cuestión de el origen y fundamento de la autoridad civil. Esta es una imagen. He tomado imágenes de la pintura cusqueña, ¿no?
que es una forma de arte en gran medida contemporánea de Suárez y profundamente afín al espíritu de la Hispania en que Suárez vive, ¿no? Esto representa obviamente la creación, ¿no? Pero nos presenta a Dios revestido con atributos que lo manifiestan como la fuente de toda potestad, de toda autoridad. Fíjense que lleva una corona imperial, ¿no? Lleva en su mano diestra la esfera del universo, el orbe, al que mira providentemente. Pero también lleva sobre la veste negra la estola cruzada, que de alguna manera lo muestra como fuente del sacerdocio también, es decir, de la autoridad eclesial, de la autoridad de la sociedad sobrenatural que es la Iglesia, ¿no? Es una imagen que de alguna manera se asocia al tema de Dios legislador, que es el enfoque de la síntesis de Suárez. En el proemio del De Legibus, Suárez aclara cuál es el tema y el enfoque del De Legibus. Y lo que dice ahí primariamente es que lo que va a ser es un enfoque teológico, es decir, una teología de la ley y del derecho. Que lo que va a contemplar es el tema de la ley desde el punto de vista de la teología, justifica por qué el teólogo tiene que ocuparse de eso, y la razón primaria es que ser legislador es un atributo de la divinidad. Por eso el tratado se titula acerca de las leyes y de Dios legislador, porque el teólogo tiene que contemplar las cosas en relación a Dios, obviamente. Por lo tanto, un tratado teológico de la ley lo que ha de hacer es mostrarnos el vínculo de toda ley con Dios, que es el supremo y primer legislador. Después, esta es una imagen que nos lleva a otra época, pero a un lugar próximo al escenario geográfico de composición del tratado, porque esto pertenece al pórtico de la gloria de la Catedral de Santiago de Compostela, ¿no? Y ahí lo vemos a Cristo en majestad, ¿no? Como rey soberano del universo. Acá ya la potestad de legislar aparece en él, pero al mismo tiempo es rey que recibe con sus manos abiertas mostrando las llagas de la pasión, es decir, es un rey que, como dice la tradición católica, reina desde el madero. Acá, en su gloria, conservando las llagas de la pasión, recibe a los peregrinos penitentes, ¿no?, para que entren en su iglesia, en su reino. Esta es otra imagen de Cristo Rey, que es quizá lo que podríamos llamar el ícono de Cristo Rey más común en la España, en la Hispania. España y Portugal en este aspecto son una unidad, de Suárez. Es Cristo crucificado, ¿no?, coronado, ¿no? Fíjense los rayos que lo coronan, ¿no?, y que hace alusión al mismo misterio que yo acabo de mencionar. Contemplar al Rey de la gloria crucificado es contemplar el misterio del reino desde una perspectiva de redención y también de misteriosa justicia y misericordia que se relacionan con el tema de la ley. Este es un ícono del niño Jesús como emperador del universo, también de la escuela cusqueña, fíjense, porque por un lado tiene la esfera del mundo coronado por la cruz como una imagen imperial, ¿no?, occidental, pero también tiene la corona de los incas, ¿verdad? Es decir, tiene atributos que permiten reconocerlo como rey soberano a todo el mundo allí, ¿no?, tanto desde la tradición hispana como desde la tradición incaica. Aquí aparece la Santísima Virgen como reina, ¿no?, su realeza. El ángel arcabucero, imágenes típicas de la escuela cusqueña, ¿no?, que son como la milicia de Dios, ¿no?, en el gobierno del mundo. Esto lo puse porque no se los había mostrado en clases anteriores. Suárez, mientras dio clases en Coimbra, residió en el colegio que tenían los jesuitas en Coimbra, cuya iglesia es la que se ve allí, ¿no?,
era el Colegio de Jesús. Ahí es donde residía, donde vivía Suárez, ¿no? Acá está otra visión de la Universidad de Coimbra, ¿no? Y un aula de la universidad donde Suárez daba sus lecciones, entre otras cosas, sobre la ley y el derecho, que es lo que vamos a tratar de ver hoy. Muy bien, presentadas las imágenes, vamos al desarrollo de nuestra temática. Ya he aclarado que la síntesis de Suárez es una síntesis propiamente teológica, y esto hay que tenerlo en cuenta de entrada, porque suele exponerse las doctrinas de Suárez en esta materia como parte de su pensamiento filosófico, y se habla de la filosofía jurídica de Suárez, etc. Y eso no está mal, hay elementos filosóficos en la doctrina de Suárez, ciertamente que sí. Pero lo aclaro en este tema y vale como una aclaración general para la figura de Suárez en su conjunto. Suárez no es un filósofo, Suárez es un teólogo, y hace filosofía como teólogo. Es decir, el cultivo del saber filosófico es parte de su sabiduría teológica, y cultiva la filosofía al modo de toda la tradición cristiana como instrumento de la teología. Esto no es en detrimento de la filosofía. Eso solamente podría pensarlo alguien que creyese que el ser asumida la filosofía a la luz superior de la fe es un detrimento, como el hombre iluminado por la fe sería menos inteligente o menos racional que el hombre sin la fe. Es exactamente al revés. La filosofía, asumida por la luz de la fe, no pierde nada, gana. Es asumida, y al ser asumida es purificada y es elevada, porque es asumida por una luz superior, que viene de la misma fuente, que es Dios, porque Dios es el autor de la razón y de la fe. Esta convicción total de la tradición cristiana entera es algo que hoy día hay que remachar porque hemos perdido esta visión. Aún en nuestros ámbitos se cree que son compartimentos separados, y si uno se dedica a la filosofía no tiene que decir ni pío de las cosas de la fe. Una cosa es entender cuáles son los límites y el alcance del saber filosófico, y otra cosa es cultivarlo separado de la luz de la fe en la que debe estar integrado. Ahí tenemos un problema fundamental de la cultura católica y de la cultura cristiana, digamos. Suárez en esto pertenece a la tradición, no cultiva la filosofía y la teología separadamente, las distingue perfectamente, no las confunde, pero no las separa, no las disocia. Y él es primariamente teólogo. Y lo que nos da es una síntesis teológica acerca de la ley, con una riqueza filosófica incluida extraordinaria. Por otra parte, aclaro otra cosa que es importantísima, me parece. Pretender que se puede hacer una filosofía sin un fundamento no filosófico, sin un sustrato y sin un trasfondo no filosófico, es un absurdo. Es contrario a toda realidad. La filosofía siempre arraiga en una visión total de la realidad que es prefilosófica. Y así pasaba en la Grecia clásica. La filosofía de la antigüedad griega arraiga en la cosmovisión de la Grecia clásica. Y es posible gracias a ella. Y de hecho solo es cultivable donde hay elementos afines a ese trasfondo. Y esos elementos afines en la tradición cristiana no solo existen, sino que están planificados, perfeccionados, purificados a la luz de la revelación. Una filosofía que no quiere saber nada de revelación no es una filosofía puramente racional, es una filosofía que se asienta en una visión del mundo anticristiana, inmanentista y con su propia religiosidad confusa. Pero no es una filosofía meramente filosófica. Eso no existe, insisto. Vamos a detenernos un poquitín en la estructura de la síntesis, que la tienen en la página 2, ¿sí? del esquema. En la página 2 ven ustedes la estructura de los 10 libros del De Lésibus de Suárez.
El libro primero trata de la esencia de la ley, de sus causas y efectos y de la necesidad y conveniencia de la ley. En ese libro primero lo que hace Suárez es exponer lo que podríamos llamar los presupuestos, los prenotandos de toda la obra. Si vamos a tratar de las leyes, tenemos que tener un concepto claro de lo que es la ley, ¿no? Su definición, su división, sus causas, sus efectos, su necesidad y conveniencia. Ese es el libro primero del tratado. Como es un tratado teológico, dado el concepto de la ley en general, ¿por dónde ha de empezar? Por la ley suprema, que no viene de Dios, sino que, por decirlo de alguna manera impropia, está en Dios, es Dios mismo, porque es un aspecto de su sabiduría, de su providencia, de su voluntad gobernadora del universo. Y esa es la que se llama la ley eterna. De allí parte la síntesis de Suárez. El primer analogado de toda ley es la ley eterna. Y la ley eterna es la regla o norma del gobierno de todas las cosas creadas y creables, tal como está en la sabiduría de Dios y en la voluntad gobernante de Dios. Por eso arriba está Dios creador, agraciador, gobernador, legislador. Dios tiene todos estos atributos. Es creador, Dios creante, es Dios elevante, que comunica la gracia, eleva su creación al orden sobrenatural. Es Dios que gobierna, que rige, es rey del universo, porque gobierna el universo entero. Pero gobierna propiamente, y esto Suárez lo aclara en el concepto de ley, gobierna propiamente a las criaturas racionales. Y ley da propiamente a ellas. En un sentido traslaticio puede hablarse de gobierno de las cosas no racionales, en cuanto están bajo la soberanía, bajo la omnipotencia, la omnisciencia, la providencia de Dios. Ciertamente que sí. Pero no en cuanto sean súbditos de gobierno, es decir, en cuanto se los gobierne como a seres racionales, como a seres que son personas. A esto se les gobierna propiamente y es un instrumento de ese gobierno la ley, es decir, la regla, el precepto que la sabiduría y la voluntad del gobernante establecen para los súbditos en orden al bien común de los mismos. Entonces, ahí hay una ley que tiene su fundamento primero, ¿dónde y en quién? En Dios, en cuanto Dios conoce en su sabiduría eterna esas normas, las quiere con su voluntad creadora, elevadora, gobernadora, y las prescribe con su voluntad de gobernante del universo a las criaturas sujetas a ser gobernadas según regla y norma, es decir, a las criaturas racionales. Suárez se detiene, cuando habla de la ley eterna, se detiene ampliamente en discutir cómo se puede llamar eterna a esta ley si en realidad la ley solo existe en relación con las criaturas y las criaturas no son eternas, ¿no? Pero desde el punto de vista teológico es obvio que todo lo que en Dios se dice por atributo relativo, en él ha de entenderse como algo que es de su ser y por tanto es eterno. Recordemos que la existencia de las criaturas no introduce ninguna alteración, modificación o cambio en el ser divino. No por ser creador, Dios adquiere una perfección que no tendría si las criaturas no existiesen.
Toda la relación real está del lado de la criatura, no del lado de Dios. Y lo mismo pasa con el gobierno del mundo. Gobernar el universo entero no lo hace a Dios más perfecto de lo que es en sí mismo. La ley es eterna porque es algo de la sabiduría de Dios, no porque la criatura que se rige por la norma sea eterna. Es solamente eterna en su posibilidad metafísica real en cuanto que está entendida en el arte eterno. Eso ya es metafísica, pero de Suárez también. Y ese trasfondo metafísico es el que fundamenta también la ley eterna, siguiendo aquí a Santo Tomás, que dice que la ley eterna es al gobierno divino del mundo, lo que el arte eterno es a la creación. Establece una analogía de proporcionalidad, ¿no? La ley eterna es al gobierno divino del mundo, lo que el arte eterno, o sea, las razones ejemplares de todas las cosas creables y creadas de hecho, tales como están en la sabiduría divina creadora, son a la creación. Esto implica, esta analogía que Suárez retoma de Santo Tomás, implica que la ley eterna es la causa ejemplar de toda ley. ¿Esto qué significa? Que toda ley participada, porque la ley distinta de la ley eterna es una ley participada, tiene en la ley eterna su fundamento. Es ley en cuanto que es participación de la ley eterna, en cuanto tiene en ella su fundamento sapiencial, providencial, gubernativo. Y ordena, que es el fin de la ley, en cuanto participa de esa ley eterna. ¿Cuáles son esas leyes participadas según el esquema de Suárez? De la ley eterna trata en el libro primero. En el mismo libro trata de la primera ley participada, que es la ley natural. Y en unión con la ley natural trata de la ley de gentes, que es próxima a la ley natural. Ahora, la ley natural, estamos todavía en el libro primero, la distingue Suárez en dos: la ley natural natural y la ley natural sobrenatural. ¿Cómo es esto? ¿Qué quiere decir con esto? De nuevo, en esto no hace más que seguir un modo de hablar que establece Santo Tomás en la Suma de Teología. Porque ante la objeción de que la división entre ley natural y ley positiva no es suficiente, sino que haría falta poner otro miembro, porque ahí está faltando la ley divina, sobrenatural, que no es ni natural ni positiva, Santo Tomás contesta que no hace falta incluir otro miembro, porque toda ley, proceda de Dios como legislador, o proceda del hombre, o es natural, o es positiva. También la ley divina que hace al orden sobrenatural. Esa es de alguna manera ley natural en cuanto está en la esencia, en la naturaleza del ser sobrenatural. Muy bien, esto es lo que quiere, este es el modo de hablar que adopta Suárez. Hay una ley natural del hombre en cuanto a naturaleza creada. Hay una ley natural. Natural, el primer natural, ¿qué significa? Significa esencial. O sea, es una ley puesta con el ser mismo, ya sea el ser de orden natural, ya sea el ser de orden sobrenatural, en cuanto al conocer la inteligencia, ese ser está necesitado de concluir ciertas normas en conformidad con ese ser que conoce y que dimanan de ese ser. Si ese ser es de naturaleza, tendríamos la ley esencial o natural, natural. Y si ese ser es sobrenatural o de gracia, tenemos la ley natural, sobrenatural. La ley natural la pone Dios al poner el ser de la cosa. Sea el ser de naturaleza, sea el ser de gracia. Pero la pone como ley ¿en quién? En la criatura racional, en la criatura inteligente. ¿Por qué? Porque esta es la que puede
partiendo de su inteligencia, sea la inteligencia natural para la ley natural natural, sea la inteligencia iluminada por la fe para la ley natural sobrenatural, es la que puede reconocer la norma, el principio del recto obrar a que está llamado. Es decir, cómo debe obrar y qué ley debe seguir en sus actos, como miembro de la vida social. Y como ser humano, o como ser humano elevado por la gracia, que está llamado al fin último, porque la ley ordena el todo social al fin último, al bien común, que en última instancia es el bien común supremo, que es el fin último. Todas las características de la ley, que la ley corresponde propiamente, no es cualquier precepto o norma, sino el que se da en la sociedad perfecta, ¿no? El que da la autoridad que gobierna la sociedad perfecta, en orden al bien común, que debe ser intrínsecamente justo. Todo eso lo explica al definir el concepto de ley, ¿no? Y es totalmente clásico en eso. Suárez, clásico en el sentido de que sostiene la doctrina común de toda la escolástica sana, podríamos decir. Ley natural. Después de la ley natural hay de gentes. En el libro tercero pasa a la ley humana positiva civil. Ley humana positiva civil. Esta es la ley no puesta por Dios mismo en el ser del hombre, sino la ley que dicta una autoridad humana. Acá es donde va a venir el problema de, ¿pueden tener los hombres potestad para legislar sobre otros hombres? ¿Por qué y cómo? Luego tenemos la ley humana positiva eclesiástica o canónica. Esta es la que dictan hombres sobre hombres también, pero en la sociedad que es la Iglesia. Es decir, los que tienen autoridad apostólica sobre los fieles de la Iglesia, que son sus súbditos, dictan leyes. Estas son leyes humanas también. Acá esta es una manera de hablar absolutamente clásica que no debe sorprender a nadie si es que tiene una elemental formación en la tradición jurídica cristiana, pero que a nosotros a lo mejor nos choca, porque si decimos ley eclesiástica parece que tenemos que decir ley divina. No, no, no. Ley divina es la que tiene a Dios como legislador, no la ley que hace a las cosas sobrenaturales, porque leyes que hacen a las cosas sobrenaturales pueden dictar la autoridad humana en la Iglesia, y esa no es ley divina, es ley humana, porque procede de la autoridad del hombre que gobierna, del sumo pontífice, del obispo, de un concilio ecuménico, pero esa autoridad, eso es ley humana eclesiástica o canónica. De esa trata en el libro cuarto. Los libros que van del 5 al 8 tratan de una serie de especificaciones que nos abren un panorama sumamente rico y profundo en el Tratado de Suárez, que nos muestra que Suárez, además de ser un gran teólogo y filósofo, es un hombre que conoce de derecho, ¿no? Porque desarrolla una serie de temas en los cuales abundan las autoridades propiamente jurídicas, a las que cita constantemente. Los juristas de su tiempo, quiero decir, y los juristas antiguos, y las fuentes del derecho civil, y las fuentes del derecho canónico. En el libro quinto trata de leyes particulares, odiosas, penales, meramente penales, tributarias e irritantes, es decir, leyes que anulan otras leyes o que anulan los efectos de otras leyes. En el libro sexto se ocupa de la interpretación, mutación y cesación de las leyes. Interpretación, es decir, la ley puede por interpretación ser extendida en su aplicación, más allá de lo que dice la letra, puede ser, al contrario, restringida por excepción, ¿sí? Pero él lo que elabora acá son los fundamentos doctrinales para que esto se haga justamente, es decir, cuáles son los principios de justicia, de derecho, diríamos, que hacen que una interpretación de la ley, ya sea extensiva, ya sea exceptiva, sea una interpretación conforme a derecho. Lo mismo pasa con la mutación o cambio de las leyes, ¿no? Dentro de lo cual ubica como tema fundamental de la dispensa. Cuándo una ley es dispensable, hasta dónde una ley es dispensable, según el tipo de ley de que se trate, ¿no? Y por último, la abrogación de la ley, ¿no? ¿Qué leyes se pueden abrogar? ¿Qué leyes no se pueden abrogar? En el libro octavo trata de la ley consuetudinaria, es decir, de la costumbre como fuente de derecho. Es
un libro también interesantísimo, ¿no? En que parte muy clásicamente de la distinción entre costumbres conforme a derecho, costumbres extrajurídicas y costumbres contrarias al derecho, que nunca jamás pueden ser fuente de derecho alguno, ¿no? Es decir, la costumbre sin más no es fuente de derecho. Tiene que revestir ciertas condiciones, ciertas características, tiene que ser aceptada con ciertas condiciones también, como norma o como regla. Elabora toda una doctrina sobre el derecho consuetudinario, el libro octavo. Y por último, el libro séptimo, perdón. Y el libro octavo, que es el último de estos tratados complementarios, diríamos, trata de los privilegios. Este es un tratado que a nosotros nos puede de entrada asombrar, ¿no? Porque si uno parte de una concepción igualitarista de la ley, ¿no? O del derecho, puede pensar que el privilegio es una cosa ya desterrada del derecho. En realidad, se lo puede desterrar más ideológicamente que realmente, porque el privilegio es parte del orden de lo justo. El problema es qué privilegio es jurídico y qué privilegio no. Eso es de lo que se ocupa Suárez en este libro. Cuando el orden de lo justo permite establecer privilegio o exige establecer privilegio. ¿Y respecto de qué? ¿Y qué características tienen los privilegios o las leyes que establecen privilegios? ¿Y por qué son leyes? ¿En qué sentido el privilegio porque una característica de la ley es que es universal. Y el privilegio parece no revestir esta característica, ¿no? Por eso, ¿cuándo el privilegio en realidad es ley? ¿Cuándo reviste condición de ley? ¿Y qué notas tiene que tener? ¿No? Tiene que tener cierta universalidad de algún tipo, porque si no, no podría ser ley en sentido propio, ¿no? Usted puede establecer un privilegio para cierto oficio o función, por ejemplo, pero es para todos los que ejerzan ese oficio o función. Reviste la universalidad del oficio o la función, no es un privilegio meramente personal, ¿no? Que ese no constituiría ley, aunque pudiese ser parte del orden de lo justo, pero nunca ley. Bueno, yo estoy haciendo un panorama para mostrar el orden, nada más temático, de la estructura de la síntesis de Suárez. En los últimos dos libros, noveno y décimo, trata de la ley divina positiva. Acá veníamos de la ley humana positiva en sus dos aspectos, ¿no? Ley humana positiva civil, ley humana positiva canónica. Después toda una serie de temas que dije precisan el panorama de la ley positiva con toda su complejidad. Y ahora pasa a la ley positiva divina. O sea, no la que pone autoridad humana, sino la que pone Dios mismo. En esto la ley divina positiva, en el tener a Dios como autor, es como la ley natural. Pero no es una norma precepto puesto con el ser mismo de la criatura racional, sino que es una norma precepto promulgado sobrenaturalmente por Dios a través de la revelación. Esa es la ley divina positiva. Y por eso la divide en ley divina positiva del Antiguo Testamento, o veterotestamentaria, y ley divina positiva nueva, o de Cristo, que planifica, trasciende y deja caducos los preceptos transitorios de la ley veterotestamentaria. Y es la ley positiva divina última, final. Este es el esquema temático. Ahora, ¿hay algún principio de orden de esto? Vamos a tratar de señalarlo brevemente en el esquema que ustedes tienen en sus hojitas y que yo he reproducido acá en el pizarrón, ¿no? Hay un primer principio estructurante de todo esto, y es que la ley eterna es aquella de la que todas las demás traen su condición de ley, porque si no son participación suya, no son ley alguna. Primera cosa fundamental.
Esta ley eterna está en Dios mismo, dijimos. Es algo de Dios mismo, más que estar en Él, ¿no? Que es una manera impropia de hablar. Si toda ley es participación de la ley eterna, toda ley es un instrumento del gobierno divino del mundo. Y a través de la ley, que es auténtica ley, quien legisla en última instancia es Dios. Como la perspectiva de Suárez es teológica, fíjense ustedes, ¿cómo es que legisla Dios sobre la creación, sobre los seres humanos? Fíjense, como creador y agraciador, legisla ¿de qué modo? Y primero que nada, acá, ¿no? Por la ley natural y de gentes, la de gentes como participación de la ley natural en cuanto a las relaciones entre las comunidades humanas políticamente organizadas entre sí, ¿no? ¿Por qué me remonto a Dios creador acá? Porque precisamente Dios como creador y agraciador es el autor de la naturaleza y de la gracia, ¿verdad? De donde surge la ley natural, que está impresa en el ser de naturaleza y en el ser de gracia, que se conoce a través de la inteligencia naturalmente dada al hombre y de la inteligencia elevada por la luz de la fe. En cuanto ejercitando esa inteligencia, el hombre puede descubrir los preceptos o normas impresos por Dios en la naturaleza racional elevada del hombre. Ahora, como gobernador, ahí Dios está legislando, ¿no? Es una vía de la legislación. Como gobernador, Dios gobierna él mismo toda la creación, ciertamente que sí, pero no sin las causas segundas, dice Suárez, de nuevo hay un principio metafísico, ¿no? Dios se vale para los efectos de las causas segundas, y entonces gobierna a los hombres a través de otros hombres. El gobierno humano entre los hombres es algo natural, inseparable de la naturaleza racional y social del hombre. En esto Suárez discute con algunos autores que teológicamente sostuvieron que el gobierno humano, o de unos hombres sobre otros hombres, es una consecuencia del pecado original. Suárez sostiene que no es así, que el gobierno no es consecuencia del pecado original. Ciertos aspectos del gobierno humano tal cual existen, aspectos penales del gobierno humano, ciertas modalidades desordenadas del ejercicio del poder, pueden proceder del pecado de origen, no el gobierno mismo, porque el gobierno mismo es un bien de la naturaleza racional, inseparable del ser racional y social del hombre a la vez. De manera tal que es de ley natural el gobierno. Fíjese cómo se conecta con esto, ¿no? El gobierno es de ley natural, ¿sí? A través de los gobernantes humanos, Dios gobierna. Todo gobernante humano tiene su potestad solo a partir de Dios, dice Suárez. La potestad de gobernar a los hombres entraña siempre atributos que son de la divinidad, ya sea en el orden civil, ya sea en el orden eclesiástico. Acá tenemos gobernantes civiles, acá tenemos gobernantes eclesiásticos. Pero el oficio que tienen uno y el otro es un oficio por participación del oficio de Dios. El príncipe que gobierna la república, digo el príncipe en el sentido clásico, tenga el título que tenga, rey, dux, presidente, como se llame, ¿sí? El príncipe que gobierna la república está ejerciendo un munus que es participación del divino. Así como toda ley es participación de la ley eterna,
el hombre que gobierna a otros hombres está ejerciendo un oficio, que es participación del oficio de Dios, de conducir el todo social al bien común. Por lo tanto, es un oficio subalterno, subordinado, que debe ser desempeñado bajo la autoridad divina. Esto vale para el gobernante civil y vale para el gobernante eclesiástico. Son dos sociedades esencialmente distintas, que deben relacionarse entre sí, que no se confunden nunca. Cada una con su fin propio y cada una con su autoridad propia. Pero ese gobierno es siempre, insisto, un oficio que es participación del oficio de Dios. Es una autoridad que se funda en la autoridad divina. Ahora, parte del carácter gobernador y legislador en particular de Dios, y también agraciador, fíjense, ahora estas tres cosas se unen, tiene que ver con ¿qué? Con la ley divina positiva, ¿no? Ahora, Dios, ¿acá qué hace? Se revela, ¿sí? Esto tiene que ver con la ley natural sobrenatural, ¿no? Acá tenemos la ley natural natural y acá la ley natural sobrenatural. Esta es la que pone la gracia, ¿no? La gracia es correlativa ¿a qué? De una manera a esta ley. Porque ahí pone gracias o dones sobrenaturales que hacen existir al profeta. ¿Sí? El que por su palabra emite un precepto que no es humano, sino divino, porque es palabra de Dios. Acá tenemos la ley del Antiguo Testamento. La podríamos llamar también ley profética. Pero al llegar la plenitud de los tiempos, Dios, que ha hablado por medio de los profetas, nos ha enviado a su único Hijo. Y ahora aparece no solo que Dios se revela con palabra profética, sino que Dios se revela por la encarnación de la palabra, del Logos eterno. Es el mismo Hijo unigénito del Padre el que viene a manifestarnos la ley definitiva. Ahí está el carácter definitivo de la ley nueva. Es la novedad última, porque es el mismo Logos eterno quien la promulga. Es la ley suprema y definitiva. Esta ley que da plenitud a todas las otras leyes. Fíjense, ¿por qué? Le da plenitud a la ley natural porque es la plenitud de la ley natural sobrenatural. Da fundamento a toda la ley humana positiva, tal como debe existir en concreto en orden a que se cumpla el gobierno divino del mundo. Y da plenitud, obviamente, a la ley veterotestamentaria, que no era sino una preparación para ella. Si uno atiende a estas líneas fundamentales, creo que puede empezar a situarse en la síntesis jurídica de Suárez. Yo he destacado aquí algunos principios básicos de la síntesis jurídica suareciana que están en el trasfondo de esto. Primero, Dios como legislador, obviamente. Segundo, el principio de participación y la analogía, porque todos estos tipos de ley se dicen leyes analógicamente. Tercero, la vida espiritual como integridad, inteligencia y voluntad, sabiduría y virtud moral. Eso que se dice propiamente del hombre ya tiene su raíz en el hecho de que la ley eterna es al mismo tiempo un atributo de Dios que hay que relacionar con la sabiduría de Dios y con su voluntad gobernadora. ¿Está claro? De manera que integra en sí misma inteligencia y voluntad. El concepto suareciano de ley no se reduce ni
a un discernimiento de la inteligencia que es necesario para que haya ley. Porque quien distingue la norma recta, la regla del bien, es la inteligencia. Pero la inteligencia sola no basta para la ley, según la tesis de Suárez. Hace falta una voluntad, no solo que ame el bien establecido en la ley esa, o mejor dicho, que establezca ese bien como precepto porque ama ese bien, sino que de hecho quiera promulgarlo para que los súbditos lo respeten. Entonces hace falta también la voluntad para que haya ley. No basta el discernimiento de la inteligencia. Sin el discernimiento de la inteligencia no puede haber ley. Pero sin la voluntad de promulgar el precepto, tampoco, ¿no? Hay una... Este tema lo voy a tomar enseguida brevemente. La primacía del bien común es otro asunto. Obviamente, el bien común de la totalidad de la creación, que es el orden del universo, el bien común de todos los hombres en orden a su fin último, es el fin de la ley. Y por lo tanto, es un principio articulante del todo. Suárez dice en el proemio una cosa magnífica, en el proemio del Lecibus, y es que Dios no solo es la fuente y el fin de toda ley, sino que además es por su don que podemos vivir conforme a la ley. Es decir, no solo es el fundamento de la ley en el sentido de que es el fin último al que tiende todo bien particular, todo bien común, no último, sino que además de ser la meta, es quien nos permite alcanzar la meta, es quien nos funda de manera tal que podamos llegar a la meta. Ahí hay una causalidad no solo final de Dios en relación con todo el orden de lo justo, no solo final, sino también, y ejemplar, porque toda ley es participación de la eterna, sino también una causalidad eficiente que tiene que ver con el hecho de que las criaturas, bajo el influjo de la gracia divina, están llamadas a vivir la plenitud del orden que la ley manifiesta y promulga. Y la primacía del bien sobrenatural es el otro principio fundamental de la síntesis de Suárez. Muy bien, vamos a ver brevemente cada uno de los tres puntitos que había adelantado como puntos temáticos particulares, que esto no es más que un muestreo, digamos, de algún puntito de reflexión particular sobre algún tema en el de Lecibus de Suárez. El primero es si la noción de ley, ¿no? En torno a la noción de ley, perdón, si la ley es acto de la inteligencia o de la voluntad, ya algo dije recién, ¿no? Pero quiero profundizar un poquitito mostrándoles cómo expone Suárez este asunto. Estos lo encuentran en el capítulo 5 del libro primero, cuyo título es Si la ley es acto de intelecto o de voluntad y en qué consiste. Primero expone la sentencia de que es acto del intelecto. Esa sentencia se atribuye a Santo Tomás, a Cayetano, Vicente de Beauvais, Soto, un tomista contemporáneo de Suárez, Torquemada, Antonino de Florencia. Y lo que expone a continuación son los fundamentos, los argumentos, ¿no? ¿Por qué se dice que la ley es acto del intelecto? Primero hay argumentos de autoridad, se citan textos de la Escritura donde la ley está asociada a la inteligencia de Dios, a la sabiduría de Dios, al discernimiento, que es acto de la inteligencia, a la recta razón o a la luz del entendimiento. Hay toda una serie de citas que, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, que asocian la ley a la inteligencia. ¿Está claro? Y citas de filósofos también, ¿no? Como Aristóteles, Platón. La ley después se expone como cosa de la inteligencia por una serie de argumentos.
Primero, porque a la ley le corresponde ordenar. Y ordenar es cosa de la razón. Segundo, porque la ley ilumina, ¿no? Recordemos el Salmo. Tu ley, tus preceptos iluminan mis ojos, ¿no es cierto? La ley ilumina. Iluminar es propio de la inteligencia, de la razón. Segundo argumento. El tercero es que la ley es regla. Pero la voluntad no es regla. La voluntad tiene que ser regulada por la inteligencia. Por lo tanto, el que pone la regla es el intelecto. Y el cuarto argumento sería que no existe un acto de voluntad al que pueda asociarse la ley. En cambio, el acto propio de la ley, que es obligar a la voluntad por una cierta necesidad, es propio de la inteligencia que le da el objeto a la voluntad. Después se pone la sentencia de los que sostienen que la ley es acto de la voluntad. Ahí nombra a Enrique de Gante, Gabriel Bill, San Buenaventura, Medina, Durando de San Porciano, Gregorio de Valencia, Occam. Fíjense ustedes que la ley ahora es acto de la voluntad. Aclara muy bien que entre estos autores que cita hay a su vez diferencia de sentencias. No todos dicen lo mismo, y es una aclaración sumamente oportuna, porque sostener que es acto de la voluntad puede hacerse de dos maneras distintas, que hay que distinguir con total claridad. Una cosa es que sea acto de la sola voluntad independientemente de la inteligencia, o de una voluntad que resuelve por sí misma, sin necesidad alguna, antecedente, o sin determinación por parte de la inteligencia. Esa es la concepción voluntarista, o de un voluntarismo ciego, podríamos decir, o arbitrario, que hace reposar el acto de la voluntad en la propia voluntad, y no en la luz y determinación que le viene de la inteligencia. Esa sería la sentencia de Occam, por ejemplo. Pero no la de todos los otros autores que mencioné, ni siquiera de Bill, que es un nominalista del siglo XV, ni siquiera en Bill se sostiene eso que acabo de decir. Al exponer esta segunda sentencia, Suárez toma todos los 4 puntos esos, pero los da vuelta y muestra que los que argumentan por la voluntad dicen acá que esos atributos que se le reconocen a la ley son propios de la voluntad y se pueden asociar a la voluntad. Así es. Por ejemplo, la primera propiedad es, habíamos dicho, cuando habla de los argumentos, la propiedad primera de la ley es que la ley es regla o medida, ¿no? Y establecer la regla o medida le corresponde a la inteligencia. Muy bien. Pero eso dice, que según algunos es acto de la inteligencia, corresponde más bien a la voluntad. ¿Por qué? Porque, como dice el propio Santo Tomás, cita acá Suárez, le corresponde a la divina voluntad ser la regla primera y medida de las humanas acciones, pues las voluntades de los superiores deben ser regla de la de los inferiores. Ahora, el propio Santo Tomás le atribuye a la voluntad el carácter de regla, en cuanto la voluntad del superior es regla del inferior o súbdito. Claro que Santo Tomás está hablando siempre de una voluntad informada por la inteligencia teorética y práctica,
y por el juicio último de la prudencia. Siempre una voluntad iluminada, sin duda alguna, si está hablando de la voluntad de Dios, ¿no? Una voluntad que es sapientísima. No está hablando de una voluntad sin luz. Esa no puede ser regla de nada. Lógico. Pero cuando se habla de iluminar, también dices, ahora en la segunda tesis se da vuelta al argumento, iluminar, claro que es propio de la inteligencia poner luz en las cosas, ciertamente, pero en relación con la ley, puede decirse que la voluntad del legislador ilumina porque el precepto que da el legislador es luz para el legislado. O dicho de otra manera, el precepto que dimana de la voluntad legislante esclarece la mente del súbdito. Ahí está la iluminación. Puede esclarecer la mente del súbdito porque lleva luz de inteligencia en la raíz, ciertamente que sí. Pero aunque el súbdito no entienda la razón que está implícita, ilumina porque es la voluntad del que establece la norma. ¿Está claro? Le ilumina lo que debe hacer. Le dice cuál es el camino que debe seguir. Le abre paso. Le ilumina. ¿No? Bueno, no voy a detenerme más en esto. Sostiene una tercera tesis, Suárez, presenta una tercera tesis. La tercera tesis es la de aquellos que sostienen que es más que nada esto una cuestión de palabras y de modos de hablar, porque es obvio que en el acto de legislar intervienen tanto la inteligencia como la voluntad. Y lo que hay que hacer es discernir bajo qué respecto es acto de la inteligencia y bajo qué respecto es acto de la voluntad. Esa sería la tercera opinión, que la expone también con sus razones. Presentadas las tres opiniones, concluye Suárez que las tres son opiniones básicamente razonables, que se pueden sostener, especialmente la tercera. Pero a mí me parece, dice, ahora pone su opinión, ¿está claro? Fíjense ustedes, esto es propio del estilo de Suárez. Ha expuesto las sentencias en la materia, aclara que las tres son opiniones razonables, si se las sostiene con buen fundamento y moderación. Las tres. O sea, está diciendo ninguna de estas tres cosas es un disparate, ¿no? A usted le parece mejor esta, le parece mejor aquella. Son tres opiniones razonables y respetables. Especialmente parece razonable la tercera. Parece que sí. Pero a él no le convence del todo la tercera. Y entonces él sostiene su propia opinión, y su propia opinión es que parece más razonable decir que, habida cuenta que la ley implica tanto el acto de la inteligencia como el acto de la voluntad, el acto formalmente constitutivo de la ley, me parece a mí, dice Suárez, es acto de voluntad. Porque la ley implica la voluntad de imponer a los súbditos un precepto para que lo cumplan. Y eso no es acto de la inteligencia. Sin eso no hay ley en sentido formal. Si a usted le dicen, esto es así, esto es lo justo, pero usted lo dicen para que usted lo estudie, lo averigüe, lo indague, se convenza, me parece muy bien. Eso no es ley. Eso es una clase de filosofía jurídica, de teología jurídica o de derecho, ¿no? Mire, lo justo es esto. Magnífico. Estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Pero eso no es la ley. La ley presupone el discernimiento de la inteligencia, ciertamente que sí. Según Suárez, tiene su raíz en la voluntad de ordenar. Eso hace necesario el acto de la inteligencia para discernir como inteligencia práctica lo que es debido o lo que es conveniente establecer como precepto. Luego interviene nuevamente la voluntad que quiere esa norma y luego interviene la inteligencia para formular el precepto adecuadamente. El logos es obra de la inteligencia, ¿sí? Interviene de nuevo la inteligencia para formular el precepto y comunicarlo a los súbditos. Pero esa comunicación, en cuanto implica un imperio de la voluntad, es finalmente obra de la voluntad. Bien. Esta es la opinión de Suárez. Listo. Suficiente. Segundo punto, es un punto que voy a desarrollar, voy a retomar en la clase próxima, así que hoy voy a hacer
bastante escueto, breve, pero es el tema famoso de la potestad civil, ¿no? ¿Corresponde que un hombre gobierne a otros hombres o no? Y lo primero que empieza, estamos en el capítulo primero del libro tercero. Si van a su esquemita, el libro tercero trata de la ley humana, positiva, civil, ¿no? Y acá en el capítulo primero se pregunta a Suárez, el título de la cuestión que titula el capítulo es si existe en los hombres potestad para dar leyes o para legislar. Y lo primero que plantea es que hay quienes niegan esto. Se puede dudar de esto porque hay quienes lo niegan. Hay quienes dicen que no es justo, o sea, no es conforme al derecho y no hay justicia en que unos hombres gobiernen sobre otros y les den normas. Está claro, sería una tesis según la cual el ejercicio de autoridad de unos hombres sobre otros es siempre injusto. O sea, la tesis anarquista, como ustedes quieran, ¿sí? La tesis según la cual no debe haber gobierno de unos hombres sobre otros hombres. Los que opinan así se fundan en algunos textos de la Escritura, inclusive, ¿no? Según los cuales los reyes que gobiernan sobre la tierra no gobiernan sino por el poder de Babilonia, y no gobiernan por mí, dice Dios, de manera tal que pareciera que su autoridad no es conforme a la voluntad de Dios, ¿no? En el capítulo 8 de Oseas dice, ¿no? Ellos han reinado y no por mí. Se levantaron príncipes y yo no los conocí. Y después citan también el Génesis, hagamos al hombre para que presida a los peces de los mares y a los aves del cielo y a las bestias de la tierra, pero no dice a los otros hombres, dicen esto. No dice a los otros hombres. Pero además, admitir el gobierno de unos hombres sobre otros es quitarle la autoridad de gobierno a Dios. Dice Isaías, el Señor es nuestro juez, Dios es nuestro rey, el Señor es nuestro legislador. ¿No? Es Dios el que gobierna a los hombres, no otro hombre. Sería como quitarle a Dios su soberanía. Fíjense que son todos estos autores que está acá nombrando, los que sostienen esta opinión. Yo dije, llámenlos son anarquistas teológicos estos, ¿no? No es que dicen que no hay gobierno en realidad, sino que niegan el gobierno humano. El único que puede gobernar a los hombres es Dios, pero nunca un hombre a otro hombre. No es un anarquismo ateo, quiero decir, contra el que está disputando Suárez, ¿no? Eso no está en su horizonte histórico. Pero una vez que ha expuesto las dudas de los que niegan esto, dice, en este punto se pueden referir varios errores heréticos que trataremos mejor a continuación. Pero omitiéndolos, ha de decirse que la existencia de un magistrado civil con potestad temporal para regir a los hombres es algo justo y completamente conforme a la naturaleza humana. Esta conclusión es cierta de fe. Es cierta de fe. Lo que puede probarse por el ejemplo de Dios mismo que ha constituido en el pueblo judaico este modo de régimen, primero por los jueces, después por los reyes, y que sin duda, los cuales sin duda han tenido principado y potestad temporal y han sido tenidos en el pueblo de Dios con veneración y respeto. Y no interesa que se diga que ellos han tenido esa potestad de Dios mismo, porque en verdad esa potestad en ellos no excedía los límites naturales.
aunque el modo de adquirirla hubiese sido por una especial providencia. El ser conveniente de la naturaleza humana se toma también de la conveniencia con el régimen de la comunidad humana para el cual el gobierno es necesario. Y esto se confirma con la costumbre. Y después cita Proverbios 8, por mí reinan los reyes. Luego pasa al fundamento racional de la afirmación, sosteniendo que el gobierno de un hombre sobre otros hombres es necesario en virtud de la naturaleza social y racional del hombre. Ya lo dijimos de entrada, ¿no? Acá expone eso ampliamente. Y eso se da en toda sociedad humana, dice. Porque la sociedad, como conjunto de donación de personas que es, necesita, en cuanto cuerpo moral, que es una cabeza, sin la cual no puede ordenarse al bien común. Y Dios obra en esto a través de las causas segundas, de manera tal que el orden de la sociedad humana se obtiene a través del ejercicio de una autoridad por hombres, de manera que unos hombres gobiernen a otros. Esto ya aparece así, dice, en la sociedad doméstica o familiar, que es la primera de todas y la más necesaria en orden a la conservación del género humano y de la vida racional y de la vida moral. Aquí hay quien ejerce autoridad, ¿sí? Dice Suárez, la autoridad que ejerce el esposo sobre la esposa, el padre sobre los hijos, el cabeza de familia sobre todos los que trabajan para la familia, los siervos, la servidumbre. Está hablando en un sentido muy clásico de la autoridad doméstica, ¿sí? La autoridad del cabeza de familia, es la autoridad del pater familias, ¿no? Muy bien, primero. Esta autoridad, sin embargo, no es autoridad legislativa, porque esta es, acá hace una distinción Suárez que la usa muchas veces, entre potestad de dominio, que así llama a la doméstica, propia de la sociedad doméstica o económica, ¿no? Y de señorío, quiere decir, ¿sí? Y potestad de jurisdicción, que es la propia de la sociedad civil, e implica, etimológicamente el término latino jurisdictio, se puede tomar en el sentido estricto, dice Suárez, de dictar sentencia, un tribunal, pero tiene el sentido más amplio de decir lo que es justo y por lo tanto implica tanto la potestad de dictar sentencia como la potestad de establecer la ley. Y esa es propia de quien gobierna la comunidad civil o sociedad perfecta, no de cualquier sociedad. De esa potestad es que trata todo el capítulo fundamentalmente. ¿Y qué es lo que dice Suárez sobre esa potestad? ¿No? Primero, que es necesario que exista en la comunidad la potestad de gobierno, donde no hay gobernante, no hay cabeza y el conjunto se corrompe y no puede tener la unidad moral que debe tener. Hay una necesidad de naturaleza. Pero esa necesidad de naturaleza también la pone la naturaleza racional como tal, no solo la socialidad, sino la naturaleza racional. ¿Por qué? Porque hay que ordenar el conjunto. Eso lo exige la inteligencia, lo exige la prudencia, lo exige la razón. Y tiene que haber quien ordene. Esa potestad está exigida por la naturaleza. Pero ¿cuándo se actualiza? Según Suárez. No pertenece a la colección de los, ni a un hombre individualmente tomado, ni a la colección de los hombres tomados como masa de individuos. De ninguna manera. Pertenece solamente a la sociedad organizada que alcanza el carácter de sociedad civil, lo cual implica la preexistencia de sociedades anteriores. De nuevo, acá Suárez no parte de un amasijo de individuos que establecen un contrato entre ellos. Nada que ver. Hablar de doctrina contractual en Suárez es no entender nada de lo que dice. Los hombres están llamados por naturaleza a agruparse en sociedades más amplias que la familia. Y últimamente en la sociedad civil, que es sociedad natural, dice Suárez. Después las sociedades civiles, o sea, las ciudades pueden agruparse en unidades mayores si parece conveniente. Pero, o sea, en principados, en reinos, en estados mayores, diríamos nosotros. ¿Bien?
Pero el que las familias no pueden aisladas subvenir al bien común adecuado a la naturaleza humana, eso es de la naturaleza. Por lo tanto, se exige una agrupación mayor. Esa agrupación mayor está impresa por ley natural en los hombres. Ahora, los hombres pueden en acto pasar a este tipo de asociación. Ahí hay algo que es de la voluntad humana. El hombre podría no hacerlo y quedaría en un estado de imperfección, contra la naturaleza, ¿está claro? Ahora, en cuanto los hombres hacemos esto, dice Suárez, no podemos evitar la necesidad de que haya un gobierno y de que haya leyes. Eso nos lo impone la naturaleza. Él pone la analogía de la sociedad doméstica. Una vez que los esposos han dado el consentimiento matrimonial, quedan sujetos a todo lo que exige el orden natural respecto de lo que es un matrimonio. Pueden contraer o no contraerlo el vínculo, pero una vez que lo contraen, implica toda una serie de órdenes, de preceptos que van implícitos en la naturaleza del vínculo. Lo mismo pasa con la sociedad civil. Fíjese que no es una doctrina de contrato esta, ¿no? En cuanto los hombres convienen en formar tal sociedad civil concreta, inmediatamente, por ley de naturaleza, han establecido la necesidad de un gobierno común y han establecido la necesidad de alguien que legisle. Y en este sentido, dice, la autoridad de los hombres para legislar procede inmediatamente de Dios. ¿Está claro? Porque es de ley natural. Ahora bien, la famosa parte que suele mencionarse en relación con Suárez, ¿cuál es? ¿Qué es lo que hace que tal o cual magistrado determinado tenga la potestad de legislar? Eso lo establece Dios directamente. La sentencia de Suárez es que no. Y sostiene él que esa es la sentencia común de las escuelas. Y lleva razón. Si uno va al más importante tomista contemporáneo de Suárez en esta materia, que es Pedro de Soto, y un poco antes a Vitoria, dicen exactamente lo mismo que dice Suárez. Y Suárez se funda claramente en el modo de hablar de Santo Tomás, que en el Tratado sobre la Ley, en varias respuestas a ciertas objeciones, habla de la potestad de legislar como algo que está en el conjunto de los ciudadanos o es transferido por ellos a cierto magistrado. Que eso es lo que sostiene acá Suárez. La potestad legislativa de dar leyes, de dictar normas, viene inmediatamente de Dios en cuanto es de ley natural que la comunidad políticamente organizada se dé leyes. ¿Está claro? Ahora, el modo de organizar la autoridad del gobierno, eso es algo que viene directamente de los hombres. Esto es lo que dice Suárez. Que haya tal magistrado o tal otro. Que la autoridad de legislar resida en una asamblea o en el príncipe. O en el conjunto de los ciudadanos. Recordemos que en una polis como Atenas, la asamblea eran todos los ciudadanos, ¿no? Todos los ciudadanos y todos los hombres. Esto nunca en Suárez, y en ningún tratadista clásico. Porque insisto que el cuerpo político es un cuerpo organizado, ¿no? Es un cuerpo que tiene jerarquías sociales, es un cuerpo previamente determinado, no es una masa informe de individuos. ¿Está claro eso? Y si no está claro eso, no se entiende tampoco nada de lo que dice Suárez. El conjunto de los ciudadanos, el populus, diría el derecho romano, ¿no? ¿Era también el que legislaba en Roma o no? Y claro, los comicios convocaban al populus, y el populus votaba las leyes. ¿Está claro? En la Libre República Romana. Bien. Usted puede establecer que la autoridad para legislar la retiene el conjunto de los ciudadanos o pasa al príncipe o la tiene tal o cual organismo, ¿sí? Un consejo tal o un consejo cual, lo que sea. Bien. Eso sí es de derecho humano, diría Suárez. ¿Está claro? Está hablando del modo de organizar la autoridad de legislar. Eso es de derecho humano.
Nunca jamás está diciendo que la autoridad de gobernar venga del pueblo y pase al gobernante, o que el pueblo sea soberano. Nada de eso, Hacerle decir a Suárez eso es una tergiversación radical de su doctrina. Suárez no dice eso ni por asomo. Insisto, sostiene que la potestad de legislar, en cuanto que es de derecho natural y es inseparable de la comunidad política, una vez que se adquiere el vínculo político, viene directamente de Dios. Y además dice esto, que yo lo insinué hace un rato en la clase, hace un rato bastante largo. El legislar, la autoridad política civil, implica ciertos atributos, como que la ley obligue en conciencia, que la ley penal disponga de la vida humana, que solamente le pertenecen a Dios, porque aquel en quien se deposita la autoridad de legislar ejerce un oficio que es participación del gobierno divino. ¿Está claro eso también o no? No es que la autoridad del que tiene la potestad de legislar como supremacía repose en el propio hombre o en el conjunto de los ciudadanos. No, la supremacía le viene ¿de quién? De Dios siempre. Y no puede venir sino de Dios. Porque el que ejerce el oficio de gobernante y de legislador está ejerciendo un oficio que es participación del oficio de Dios. Y por eso ese oficio tiene atributos que trascienden lo humano. Ahí es donde la tesis de la soberanía popular se hace absolutamente imposible. ¿Está claro? No es eso lo que dice Suárez. Lo que dice es una tesis según la cual el hecho de que este hombre hoy día tenga la potestad de legislar no es algo que ha establecido directamente Dios. ¿Está claro? Y eso lo sostiene contra quienes en su tiempo. De nuevo, también hay una polémica acá implícita. Por eso puse también el libro de la defensa de la fe católica apostólica contra los errores de la secta anglicana. Porque ¿quiénes sostenían lo contrario? No la tradición católica en su conjunto, no la tradición de la monarquía cristiana de siglos. Adviértase que esto que dice Suárez, para cualquier jurista alemán, español, francés antiguo, clásico, es obvio. En la monarquía de los francos, todos los años los reyes convocaban la asamblea del ejército y estos aclamaban al rey reconociéndolo como tal. El rey sos vos, estamos de acuerdo con que vos legisles. ¿Está claro? Esa especie de consenso, consentimiento del conjunto de los ciudadanos se expresaba a través de esa asamblea. ¿Sí? En el reino de Castilla existían las cortes, y las cortes castellanas, ante las cuales el que era candidato a ser rey tenía que jurar, tenía que ser reconocido y proclamado rey, y sin eso no era rey, por más que fuese el candidato hereditario. ¿Está claro? Todos esos ritos jurídicos expresan esta concepción de Suárez, no otra cosa. ¿De dónde viene la idea de que el rey es una especie de... Suárez dice, solamente en unos pocos casos en la historia que sepamos por la Escritura, como Saúl y David, Dios ha elegido directamente al hombre para que fuese el rey. ¿Está claro? Lo ha designado sobrenaturalmente. Pero eso no es lo que acontece de ley común con el gobernante civil. Pero en la época de Suárez habían quienes sostenían que todo rey que está a la cabeza de su pueblo ha sido directamente designado y elegido por Dios y ungido por Dios para su tarea. Con lo cual convierten también un rito sagrado de la unción, que se usó en la monarquía visigótica, después en la monarquía francesa, de ahí pasó a la inglesa. El rito de la unción se transforma en una doctrina de origen directamente divino de la autoridad de una dinastía real o de una persona que es el rey. Esto tiene un origen claramente protestante porque hay que equiparar a la autoridad del rey a la autoridad de ¿quién? Y a la autoridad eclesiástica, a la autoridad papal. Suárez aclara muy bien que la autoridad de orden sobrenatural es así, que viene por designación de Dios, no para cada hombre que es elegido papa, pero sí es una autoridad puesta por Dios en Pedro y que de Pedro pasa a sus sucesores. Los protestantes tienen la necesidad de, porque han eliminado la jerarquía eclesiástica, de exaltar al monarca como si fuese un elegido directo de Dios.
Suárez en la concepción, por eso la concepción de Suárez es abominada en el mundo protestante en su tiempo, ¿sí? Y en cambio defendida por los reyes católicos, como el rey de España. De eso vamos a hablar la próxima. Hay un contexto que hay que entender, ¿no? Después esto es importante ver cómo las doctrinas en la historia funcionan de manera compleja, ¿no? Porque en el siglo XX uno puede encontrar tradicionalistas católicos franceses que sostengan la idea, por ejemplo, de que la monarquía francesa remonta su linaje al rey David, qué sé yo, está claro, y de ahí le viene su derecho de gobernar. Esas cosas vienen de una mentalidad que de tradicional católica no tiene absolutamente nada. ¿Está claro? Porque concibe la autoridad del rey de una manera que no es la de la tradición doctrinal católica, jurídica, política, teológica. No tiene nada que ver. Es absolutizar una dinastía o un linaje o un pueblo, porque si eso se dice del rey de Francia, se puede decir de todos los reyes, no, solamente de Francia. Entonces parece que eso es exaltar a un rey sobre otros reyes porque este es el elegido por Dios y el otro no. Una cosa que, además, la elección se hereda. ¿En qué sentido? Yo aludí a la autoridad pontificia, es interesantísimo cómo Suárez trata de la autoridad eclesiástica, sostiene todas las tesis que suelen llamarse moderadas, ¿no? El pontífice no tiene autoridad civil sobre el conjunto de la humanidad, no tiene autoridad civil directa sobre el conjunto de los cristianos tampoco, tiene autoridad civil directa solamente sobre los territorios de los estados pontificios. Autoridad indirecta, o sea, autoridad para iluminar a los príncipes según la doctrina de la fe y para aplicarles la ley canónica como súbditos de la autoridad eclesiástica, eso sí. Eso lo tienen sobre todo los miembros de la Iglesia, ¿está claro? De la comunidad eclesial. El último punto, el último punto era la ley nueva. Digo una cosita y nos vamos. La ley nueva, así termino con el esquema, pero muy, muy breve, ¿eh? Cuando trata de la ley nueva, el último, salto acá, de este punto de Suárez voy a volver a tratar algo en la clase próxima, así que con lo que dije por hoy suficiente. El último punto que había anunciado era de la ley nueva. Este libro es bellísimo, además de ser profundo, es de una belleza extraordinaria. Empieza hablando de los nombres de la ley nueva, ¿no? Los nombres de la ley nueva, y los recorre con una sabiduría escrituraria admirable, ¿sí? La ley nueva se llama ley de la fe, en Romanos capítulo 3, ley del espíritu de vida, en Romanos 8, de donde se la llama también ley de la gracia, pues la gracia es el espíritu de nuestra vida y también la vida de nuestro espíritu. Se la llama también ley de la gracia, o gracia directamente, porque no recibisteis el espíritu de servidumbre y de temor, sino que recibisteis el espíritu de adopción de hijos, por el que clamamos Abba, Padre, que es espíritu de dilección, o sea, de amor cristiano. Ley de libertad, porque donde está el espíritu del Señor, ahí está la libertad, dice Santiago. Ley escrita en el corazón, según Jeremías, capítulo 33. Ley nueva, ya sea porque renueva al hombre entero por la gracia, como dice San Agustín, o porque es la última ley dada por Dios, que deja antigua la anterior, como dice San Cirilo, o porque se centra en el mandamiento nuevo que el Señor nos da, que es el resumen y fundamento de toda la ley. La ley nueva, ¿no? Muy bien. Y un solo puntito quiero destacar, porque tiene que ver también con el contexto histórico de Suárez y tiene una vigencia enorme hoy día. El capítulo primero se llama Si la ley nueva es verdadera y propiamente ley, y Cristo el Señor, perfectísimo legislador. ¿Y de dónde viene la duda? ¿Por qué se plantea esto como cuestión? Porque esto lo niegan, dice Suárez, todos los herejes de nuestro tiempo que se llaman protestantes. Según la concepción protestante, Cristo ha venido a traer la gracia. Y la gracia no implica precepto ni ley alguna. Al contrario, la gracia nos libera de la ley y de los preceptos. Se opone a la ley. La antigua alianza era la ley. Ahora tenemos la
gracia. Y la gracia tiene un solo precepto: creer. Basta creer y nada más. Porque si no, nos hubiera liberado la gracia de Cristo. Estaríamos todavía bajo el yugo de la ley. El único precepto es que creamos. Es decir, que confiemos en la gracia. Y con eso basta. ¿Está claro? Es la doctrina de la sola gracia sin ley. Y por supuesto sin obras conforme a la ley. Jesucristo, por lo tanto, no fue legislador alguno, fue solamente salvador. Esta sentencia es formalmente herética, nos advierte Suárez, y va contra lo definido expresamente por el Concilio de Trento, y vale la pena que leamos los cánones respectivos. Dice el canon 19 de la sesión sexta sobre la justificación: si alguno dijere que nada está mandado en el Evangelio además de la fe, que lo demás es indiferente, ni mandado ni prohibido sino libre, o que los 10 mandamientos nada tienen que ver con los cristianos, sea anatema. Si alguno dijere que Jesucristo fue dado por Dios a los hombres, del canon 21, como redentor en quien tienen que confiar, pero no como legislador al que tienen que obedecer, sea anatema. Acá Suárez está poniendo claridad en una cuestión que en su tiempo estaba oscurecida. Clarísima desde el magisterio de la Iglesia, por cierto. Los cánones de Trento son luminosos. Están diciendo, descartando la concepción según la cual basta la fe fiducial. Cristo ha abolido los mandamientos. No importa eso. Lo único que importa es tener confianza en el Salvador. Y por lo tanto Cristo no es legislador. Es Salvador, pero no legislador. Entonces Suárez detiene largamente a mostrar todos los textos de la Escritura, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, que implican el carácter de rey, de legislador, de gobernador del Mesías, en relación con el reino. Todas las palabras del Señor en la cual éste expresamente da preceptos y por lo tanto legisla. Todos los actos de Cristo que implican, al manifestarse Él como juez soberano, en un juicio en el cual exige no solo la fe, sino haber cumplido con los preceptos mandados por Él, ¿no? Y luego hace pie en el concepto recto de la fe, que vive por las obras, o la fe operante por la caridad, según la fórmula de San Pablo, ¿no? Sin lo cual no hay salvación por la fe, ¿no? De manera tal que lo que hace es ponernos de manifiesto que Jesucristo es legislador. Ahora, la ley nueva, esto también lo enseña, y en esto sigue y profundiza, creo yo, la doctrina de Santo Tomás. La ley nueva no es ley exteriormente promulgada, es ley interiormente promulgada, porque no es promulgada básicamente en palabras. Las palabras del Señor la explicitan y la corroboran, pero la ley está promulgada por la gracia y por el Espíritu que nos ha sido dado. Es decir, acá está el vínculo profundo que tiene la ley natural sobrenatural con la ley divina positiva. El yugo del Señor es blando, no porque el Señor no dé preceptos, sino porque los pone en nuestro corazón según había sido anunciado por los profetas. Es decir, nos da un ser nuevo, que es el que por la fuerza de su gracia, nos hace capaces de vivir según esos preceptos. Es una ley interiormente promulgada, que básicamente, dice él, en la mayoría de sus preceptos, es ley natural sobrenatural. Y solo en algunos preceptos, sobre todo los de carácter, más que los de carácter moral, los de carácter cultual, o sea, los que hacen a la vida sacramental y al misterio sacramental, es ley positiva. ¿Está claro? Jesucristo, en cuanto a ley positiva, lo fundamental que establece, según Suárez, es la vida sacramental de la Iglesia. Esto también es interesantísimo, ¿no? Los preceptos positivos fundamentales del Señor son preceptos cultuales. Cada vez que hagáis esto, haciendo memoria mía. ¿Sí? Lo que vosotros atareis queda atado, lo que vosotros desatareis queda desatado. Ir y hacer discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo he mandado.
Suárez también hace hincapié en que su carácter de legislador es manifiesto porque funda la Iglesia. Y como fundador de la Iglesia debe organizarla con una autoridad y con una ley, ¿no? Muy bien, este es un punto interesantísimo y me parece de suma vigencia como luz en el espíritu y en la inteligencia hoy día también, ¿no? Es decir, es un tema que vale la pena meditar y reflexionar, como todos los temas que desarrolla Suárez a lo largo de su inmensa, monumental obra sobre las leyes y Dios legislador. Muchas gracias, hasta la próxima.